El Señor les bendice en este día a cada uno de ustedes, les bendice con su gracia y con su misericordia. Este es un día para servir al Señor, para seguirle, para amarle con todo el corazón. Los que tenemos un automóvil, un vehículo, sabemos que cada año, en una fecha específica del año, tenemos que hacer o ser sometido ese vehículo a lo que se llama la revisión técnica. Es decir, llevarlo a una planta donde el vehículo es sujeto a una revisión mecánica y de varios aspectos del vehículo. Hoy día me correspondió hacer este trámite a mí, y cuando uno va siempre está expectante de qué es lo que va a pasar, si lo aprobarán o no lo aprobarán, si tendrá que hacer algunos arreglos, algunos cambios en el vehículo, o será aprobado para que durante ese siguiente año pueda circular. Bueno, uno espera que al final de la revisión le entreguen un sello que va puesto en el parabrisas y que lo identifica y lo califica para poder de esa manera circular por un año más sin ningún problema. Yo estaba pensando y considerando en nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Nosotros no pasamos una vez al año por una revisión espiritual. No lo hacemos al terminar un año o al comenzar el siguiente, y somos sometidos a algún tipo de examen o revisión para ver si estamos aptos para servir al Señor o para ser llamados sus hijos. Pero creo que es aún más exhaustivo y es todavía aún más importante que nosotros hagamos una revisión, no solo una vez al año, sino una revisión permanente de nuestra vida para ver cómo estamos frente a Dios. Esta revisión no la hacemos frente al espejo, no la hacemos frente a una comisión. Esta revisión o examen debemos hacerlo frente al Señor y frente a su palabra, porque la palabra de Dios es el medio en el cual nosotros somos probados y examinados. El salmista le pedía al Señor, le pedía a Dios: examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay alguna perversidad en él. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros leemos en las Escrituras y leemos la palabra arrepentimiento, siempre tenemos la idea y la concepción de la palabra arrepentimiento que es volver atrás o enmendar el camino, que no pasa por un sentimiento, sino más bien por una acción de cambiar de rumbo si está el camino equivocado. Pero también el arrepentimiento debe entenderse como una revisión permanente de los fundamentos de nuestra vida. Y como dice el autor y escritor del libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos, que dice que debemos ir adelante a la perfección, dejando ya los rudimentos de nuestra vida cristiana, los rudimentos de la fe, y avanzar adelante. Pero esos rudimentos que son fundamentos no se olvidan, no se abandonan, sino que deben estar asegurados. Es decir, nuestra vida debe estar asegurada
nuestros fundamentos en el Señor deben estar asegurados. Por lo tanto, debemos hacer una revisión permanente de ellos para ver si hay algo que afirmar o algo que corregir en nuestra vida. No es que los fundamentos estén malos, porque los fundamentos están basados en la palabra de Dios, es que nosotros no hemos edificado bien en nuestra vida y necesitamos corregir. Bueno, hay un mensaje profético en el libro de Ageo, un mensaje para el pueblo de Israel, para Judá, de manera más específica, un pueblo que había vuelto del cautiverio y estaban ahora viviendo en Jerusalén, y habían detenido la obra de reconstrucción del templo y habían dejado de darle prioridad a la edificación de la casa de Dios. Y el profeta Ageo, levantado por Dios, por supuesto, para animar a este pueblo, 4 veces tiene la expresión en los 2 capítulos de examinar. 2 veces en el capítulo 1, donde dice examinen vuestros caminos, y 2 veces en el capítulo 2, donde dice examinen vuestro corazón. Es decir, que es de mucha importancia. Primero, en el versículo 5 del capítulo 1 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y el término aquí es el término caminos, que normalmente se traduce como forma de vida, o se entiende como vuestros caminos en la forma como viven. Luego en el versículo 7 les vuelve a reiterar y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Es decir, nosotros todos los días debemos meditar sobre nuestra forma de vivir, y como dije anteriormente, nuestros fundamentos y nuestra forma de vivir no está basada en lo que yo pienso, lo que yo creo, cómo debo vivir, sino de la manera como la palabra de Dios me dice que debo vivir. Y entonces podemos leer en el libro, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde en el capítulo 2, versículo 10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, hay un camino trazado, hay una preparación previa desde antes de la fundación del mundo, de un camino en el cual nosotros debemos andar. Y entonces el apóstol nos recuerda que fuimos creados para caminar, para andar en ese camino, y nos dice que esas buenas obras ya están preparadas, solamente que nosotros debemos entender como la palabra de Dios nos dice. Meditar en nuestros caminos significa corregir también si nuestro camino se ha torcido. Las 2 veces que menciona esto en el capítulo 2 está en el versículo 15, dice: ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que se ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Y ahora es meditar en el corazón, meditar en los propósitos, en las intenciones que hay en nuestro corazón. Y luego el versículo 18: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Es decir, cada día, desde este día en adelante, cada día nosotros debemos meditar en nuestro corazón y entender qué hay allí en nuestra vida. Y la única forma de entender nuestro corazón es hacerlo a través de la palabra de Dios, porque el profeta Jeremías dice que engañoso el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces no podemos meditar en nuestros caminos y en nuestro corazón solo por nuestros pensamientos o por nuestras formas de creer, sino que nuestra meditación y nuestros pensamientos, nuestros caminos deben estar basados en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe guiar nuestros caminos y debe guiar nuestros propósitos. Y de la misma manera como acudimos a la revisión técnica para que nuestro vehículo pueda seguir funcionando, día tras día debemos acudir a aquel que puede revisar íntegramente nuestra vida
que es Jesucristo el Señor a través del Espíritu Santo, y permitir que el Espíritu corrija lo que hay dentro de nosotros. No es posible vivir una vida cristiana sin examinarla a diario. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios nos habla. El Espíritu Santo que nos ha sido dado, que es el Espíritu Santo de la promesa, por el cual somos adoptados hijos suyos, también nos dice la palabra del Señor que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, tenemos todos los medios, todas las formas para examinar nuestros caminos y nuestro corazón. Por lo tanto, no nos quedemos detenidos y vivamos de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. Que la gracia del Señor nos ayude en este día y cada día para servirle y amarle, y para caminar en los caminos rectos del Señor. Y si necesitamos ayuda, el Salmo 119, 108 dice lámpara, o 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos ayudará a caminar y a vivir una vida recta. Bendiciones de Jesucristo el Señor para cada uno de ustedes.